Buenas noches, familia, amigos, hermanos. Bienvenidos a un miércoles más de nuestro estudio en vivo, en línea, donde semana a semana estamos estudiando la carta a los Romanos. Estamos apenas por ahí de la mitad del capítulo 8 y con este llevamos ya 63 mensajes. Iniciamos desde inicios del año pasado y bueno, estamos a finales de este y todavía nos queda un largo camino por delante, así que pues estamos ya casi hablando de 2 años, ¿verdad? De los cuales la gran mayoría han sido totalmente en línea, porque en un inicio el estudio era presencial y era en línea también. Esto fue enero, febrero, marzo, 3 meses nos duró el gusto de tenerlo en línea y ya se quedó de forma permanente como un estudio, perdón, 3 meses duró presencial y ya se quedó después como un estudio en línea. Y bueno, pues aquí estamos retomándolo. La semana pasada algunos se fueron con la finta, se quisieron conectar a las 8 de la noche, se espantaron, pensaron que que me había llevado el rapto, ¿verdad? Y que se habían quedado porque no me vieron. Y eso les pasa por no poner atención a los avisos al final de los estudios. Esos que termina y decimos amén y se desconectan y no escuchan. Me da mucho gusto que se hayan ido con la finta por no escuchar los avisos del final. Porque hace un par de semanas les comenté que estaríamos mi esposa y un servidor de viaje de trabajo en un fin de semana donde estuvimos compartiendo con hombres, con mujeres, con matrimonios y el domingo con familias. Y esto fue desde el jueves de la semana pasada. Salimos el jueves a las 6 de la mañana. Nos dimos, como ya se imaginarán, una buena desvelada, ¿verdad? Porque había que estar a las 3 de la mañana en el aeropuerto. Y regresamos ¿qué día fue? El lunes, ya por ahí de las 3 de la mañana, estábamos en la casa de ustedes. Así que si me ven un poco más ojeroso de lo normal, seguramente esa es la razón. Pero bueno, qué alegría y qué gusto poder ya retomar con este estudio. Y les decía que no escucharon algunos porque yo hace 15 días, una semana antes de la suspensión de este estudio, les avisé que la siguiente no iba a haber. Pero aquellos que no escucharon, pues no supieron. Pero aquí estamos de vuelta. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios, ahí en tu lugar, donde quiera que estés, excepto si vas manejando. Cierra tus ojos y dile conmigo: Señor, te doy gracias en esta hora por la oportunidad que tú me das de poder estar, Padre, no reunido presencialmente, pero sí unido en un mismo sentir, en un mismo espíritu, con parte de la familia de la fe, puestos de acuerdo para seguir aprendiendo más de ti. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Quita todo estorbo de en medio, toda distracción, que toda barrera, Señor, todo aquello que en el mundo físico, espiritual, emocional se esté interponiendo entre tu palabra y nosotros, se ha quitado de en medio y que podamos recibir esta palabra con total y absoluta libertad, que seamos únicamente guiados por ti, Señor. Te pedimos que así sea hecho y que esta palabra pueda ser de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, pues vamos a Romanos capítulo 8. Después de haber terminado en una serie de 3 mensajes de aprender qué es lo que significa y qué es lo que no significa vivir una vida en el Espíritu o caminar guiados por el Espíritu, vamos a continuar estudiando el resto del pasaje que creo que es de los más fascinantes de toda la Biblia, Romanos capítulo 8. Toda la serie de versículos que vienen después son hermosos, pues ya después de que Pablo nos dio duro con el bat de béisbol en la cabeza una y otra vez y nos deja medio muertos, comienza en este capítulo 8 a hablar de lo que es la vida en el Espíritu, y la vida en el Espíritu es una vida increíble y hemos aprendido qué es, y ahora comenzaremos a ver algunas de estas características, algunas de las bendiciones que implica caminar en el Espíritu. Después de haber aprendido ya lo que es vivir conforme a la carne y conforme al Espíritu, quiero que regresemos desde el versículo 9 y dice que nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no lo tiene, no es de él. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y aquí viene la base de lo que hoy vamos a aprender. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, y vuelve a repetir, por su Espíritu
que mora en vosotros. Es uno de los pasajes más poderosos y a veces menos tomados en cuenta o valorados en nuestra vida cristiana, y sería un grave error únicamente poner atención en lo que ya hemos aprendido y pasar por alto este pasaje. Vimos ya que en 4 o 5 ocasiones la Biblia hace referencia al Espíritu que mora en nosotros, o más bien a que nosotros vivimos en el Espíritu, caminamos en el Espíritu, pero esto se debe, dice el versículo 11, lo concluye, que es debido a que el Espíritu mora en vosotros. Y esto tiene una implicación más allá de lo que podemos imaginar, y no es solamente lo que hemos aprendido hasta la fecha, ¿verdad? Hemos aprendido que es caminar en el Espíritu, ser guiado por su palabra, ser guiado en la oración, descubrir la forma en la que Él quiere utilizarnos, desarrollar nuestra función dentro del cuerpo de Cristo. Espero que ya muchos de ustedes estén sirviendo en su congregación local de alguna manera, después de los últimos mensajes donde aprendimos que un cristiano después de años pues ha de entender que tiene un propósito y que no viene aquí de turista nada más, y que tiene pues que usar los dones, los talentos, el llamado que el Señor le ha hecho. Pero bueno, para no desviarnos del tema y regresar a algo que ya vimos, la Biblia enseña, y es en lo que me quiero enfocar esta noche, que el cuerpo de Cristo, dice este versículo 11, fue resucitado por el poder del Espíritu. Muchas veces nosotros predicamos Jesús resucitó, lo cual es totalmente cierto, pero lo que a veces perdemos de vista es que dice que resucitó. Vuelvo a leer Romanos capítulo 8, versículo 11. El Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús fue resucitado por el poder del Espíritu. Creo que si tenemos un buen ejemplo de qué es caminar en el Espíritu, es el ejemplo de Cristo Jesús. Él no andaba adivinando qué hacer, el Padre lo dirigía de forma específica. Él, cuando fue a ayunar y a orar en el desierto, a ponerse en contacto con Dios, en comunión con Dios, a debilitar su carne y a fortalecerse espiritualmente antes de iniciar su ministerio, la Biblia dice textualmente que Él volvió en el poder del Espíritu. Entonces, fíjate qué increíble. Él es engendrado en el vientre de María por el poder del Espíritu. Él inició su ministerio, antes de iniciar su ministerio, va a ayunar y a orar y vuelve en el poder del Espíritu. Durante todo su ministerio es guiado por el Espíritu y resucita por el poder del Espíritu, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y yo te pido que te preguntes, bueno, ¿qué tipo de poder es el que sería necesario para resucitar a una persona de entre los muertos? ¿Verdad? La gente maravillada por el poder de la medicina, por el poder de algunas vacunas, por el poder de tantas cosas que nos encontramos, ¿no? Ahora que estamos en temporada de lluvias en México, pues el poder de la naturaleza y cómo los ríos se desbordan y arrasan con todo, y el poder de los vientos, y ahora en temporada de huracanes también. Pero imagínate el poder que se requiere para que alguien sea levantado de entre los muertos, porque ninguna corriente de agua, ni toques eléctricos, ni vientos, ni ninguno de los elementos hasta la fecha ha tenido esa capacidad. Y este es el poder que obró en Cristo Jesús. Y lo que me maravilla es que este versículo no solamente habla del poder del Espíritu resucitando a Jesús, sino que ese mismo Espíritu y su poder mora en nosotros. Entonces, este mensaje será una extensión, ya no la cuarta parte de qué es caminar en el Espíritu, sino más bien lo que aprenderemos es algunos de los resultados de estar caminando en el Espíritu. Cuando yo empiezo a caminar en el Espíritu, lo cual ya aprendimos qué es lo que significa, voy a empezar como Jesús a ser guiado por el Espíritu, a emprender las cosas en el poder del Espíritu y a ver en mi vida el poder del Espíritu Santo de Dios. El poder del Espíritu resucitó a Jesús, y este pasaje dice textualmente que ese mismo Espíritu vivificará nuestros cuerpos. Por eso te digo que este pasaje es fascinante. Vuélvelo a leer. Por ese poder Jesús resucitó, y el que levantó de los muertos a Jesús, dice Romanos 8:11, vivificará también nuestros cuerpos mortales, o sea, nos va a resucitar y nos va a regenerar y nos va a restaurar. Pero además de eso, dice que
también dice vuestros cuerpos mortales y dice por su espíritu que mora en vosotros. Entonces toma por ahí una pluma, un lápiz, un marcador, lo que sea, y subraya que vivificará es un tiempo escrito, un verbo, perdón, escrito en tiempo futuro. Y muchas veces nos enfocamos en esto que conocemos como la doctrina de la glorificación, que es cuando recibamos cuerpos nosotros glorificados precisamente sin mancha, sin defecto, sin estar sujetos a la entropía. Hermanas, buenas noticias, sin arrugas, sin celulitis, sin ojeras, ¿verdad? Sin grasa. Todo esto es lo que tendremos en este cuerpo glorificado, que tendrá seguramente muchas más capacidades que las que tiene el cuerpo actual. Algunos creen que será un cuerpo con la capacidad de teletransportarse y otras cosas que no tienen que ver con el tema de hoy. Pero mi punto es este. El mismo espíritu que va a vivificar tiempo futuro nuestros cuerpos, ya mora tiempo presente en los que ahorita tenemos. Entonces sí es maravilloso hablar del poder que veremos, pero no nos desviemos de tal forma que apuntemos tanto al futuro y nos perdamos lo que Dios quiere hacer con nosotros en el presente. No sé si me estoy explicando, y creo que vale la pena retomar que ya aprendimos en mensajes pasados que a cada uno, 1 Corintios 12, les dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, al venir a Cristo, y ya lo aprendimos también en el primer mensaje de que es ser guiado por el Espíritu, recuérdalo, tú recibiste al Espíritu Santo. Aunque no hables en lenguas, ni te hayas caído al piso, ni te hayas revolcado, ¿verdad? Tú ya tienes al Espíritu Santo. Ya mora dentro de ti, ya fuiste sellado con Él. Todo esto ya lo aprendimos y ya quedó claro. Entonces no tienes que esperar hasta que llegue el milenio, hasta que venga la eternidad para recibir un cuerpo glorificado y ver en tu vida el poder del Espíritu. Y es lo que sucede con muchos cristianos. Y hoy quiero que hablemos acerca de esto que he titulado Caminando en el poder del Espíritu, o viviendo en el poder del Espíritu. Porque la Biblia dice que aunque vivificará, insisto, tiempo futuro, también subraya, mora tiempo presente en vosotros. Si estás con alguien viendo este mensaje en casa, voltea a verlo, y si no, párate frente al espejo y dile: el Espíritu Santo ya mora en mí. No dice morará. No tienes que estar, como te lo dije en este primer mensaje de esta serie de enseñanzas dentro de Romanos, donde hemos aprendido qué es y qué no es ser guiado o caminar en el Espíritu, que va a morar en ti. Y esta es una confirmación más de lo que ya vimos semanas atrás. No dice que el Espíritu morará cuando yo clame y el apóstol ore por mí, aleluya, y con su unción yo me caiga al piso y me diga recibe, y entonces viene el poder. No, ya mora. Está claramente marcada la diferencia en estos dos verbos. Mi cuerpo contaminado por el pecado después de morir será vivificado en un tiempo futuro, pero en tiempo presente la Biblia dice el Espíritu ya mora en nosotros. Vuelvo a leer para que nos quede bien claro, te lo tienes que aprender de memoria. Romanos 8, versículo 11. Perdón si sientes que ha sido insistente esto, pero de aquí parte una verdad importantísima que no puedes dejar pasar. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó también, dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará tiempo futuro también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Repite por segunda vez que mora en vosotros. Y es por medio del poder del Espíritu que, como dice el versículo 12, no soy deudor a la carne para vivir a la carne, porque si vivo para conforme a la carne moriré, pero si por el Espíritu hago morir las obras de la carne, viviré. Ya tengo al Espíritu Santo que me da la capacidad para hacer morir las obras de la carne, como lo hemos aprendido, que me da el fruto que Él produce, una vida llena de gozo, de amor, de paz. Podríamos hablar de esto, pero no lo voy a mencionar porque ya ha quedado claro anteriormente, pero es parte de lo que implica caminar en el Espíritu, es parte del resultado de su poder y su obra transformadora y regeneradora en nosotros. Nos quita el miedo y lo amargados y lo ansiosos,
nos da dominio propio, transforma nuestra actitud, nos hace mansos, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Y si todo esto no se nota en tu vida, tienes que conectarte con Él, porque este tiene que ser el resultado de su obra en tu vida. Pero además de eso, hoy estamos leyendo que el Espíritu resucitó a Cristo. El poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo que habita dentro de nosotros. Jesús lo dijo de forma textual. No estamos nosotros llegando a conclusiones cerradas. Antes de partir, en Hechos 1, versículo 8, Él dijo, y vamos a leerlo, vamos a ir, te lo iba a citar nada más, pero creo que también vale la pena que lo leas. Hechos 1, los manda esperar a que viniera el Espíritu Santo sobre la iglesia, y les dijo en el versículo 8, recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Cuando haya venido, no había venido todavía a sellar el inicio de la etapa o de la era de la iglesia. Pero después de que vino, cuando venimos a Cristo, nosotros ya no hemos de esperar, sino que lo recibimos en ese momento. Y por eso Pablo 2 veces en tiempo presente dice, el Espíritu ya mora en nosotros. Y al morar en nosotros recibimos, según las palabras de Jesús, poder, que es una palabra griega interesantísima, la palabra dunamis, de donde viene la palabra dinamita. La palabra dinamita, que es un explosivo altamente poderoso. Yo les he ilustrado esto en otros mensajes dominicales con este ejemplo. Un constructor está construyendo una carretera y se encuentra en el proyecto con un monte muy grande que se interpone entre su destino final. Hay tres opciones: darle toda la vuelta y hacerlo más tardado, abortar la misión o poner dinamita y abrir camino donde no lo hay. Muchas carreteras cruzan túneles abajo de las montañas o simplemente dividen los montes en dos, y frecuentemente para eso utilizan dinamita. Y es el mismo poder que habita en nosotros, la dinamita de Dios, para que cuando haya un monte, Jesús dijo que le digamos quítate y échate en el mar, lo cual quiere decir que entre nosotros y el propósito de Dios no habrá obstáculo que no sea quitado del medio. No tenemos que darle la vuelta y tardarnos más como el pueblo de Israel, que por andar en la carne tardaron 40 años en llegar a una tierra que pudieron cruzar en 15 días. No tenemos que abortar la misión como tanta gente que renunció, como aquellos discípulos que abandonaron a Jesús porque no entendieron, sino que cuando somos guiados por el Espíritu y caminamos en el Espíritu, no importa qué se cruce, quién se cruce, qué se oponga, quién se oponga, en tus manos tienes dinamita. El poder mismo de Dios por medio de su Espíritu Santo que mora en ti para cruzar cualquier monte, símbolo de obstáculo, de opresión, de persecución, de lo que sea, y que tú llegues al plan que Dios tiene para tu vida. Aclaro que este poder del Espíritu no es para nuestros deseos y caprichos personales. Jesús dijo, recibirán poder y me serán testigos. Había una correlación entre el poder de Dios y la gran comisión de Dios. El poder del Espíritu es para las cosas del Espíritu. No es para que tú andes como anda la gente por ahí con esta teología de la prosperidad, ¿verdad? Declaro, arrebato, confieso, seré millonario, me visualizo y todas estas cosas que hemos hablado anteriormente y que son otro tema. En la Biblia existe la palabra prosperar, pero no tiene que ver con lo que hoy se predica. En la Biblia significa avanzar, ir hacia adelante, no quedarte donde estás. Pero no se limita a las cosas materiales, tiene que ver con todo. Puedes tener 20 coches, pero si estás amargado, no tienes paz, no has perdonado, tú no has prosperado, tú estás estancado, tú no estás creciendo, tú estás retrocediendo. Hay gente que tiene todo lo que su alma desea, decía Salomón, y no por eso podemos decir son prósperos, porque les falta algo que viene de parte de Dios, que es la capacidad de disfrutar lo que tienen. Yo conozco gente con mucho dinero, pero que no es feliz, porque el gozo es fruto del Espíritu Santo, no es el producto de las cosas materiales. Entonces, el poder del Espíritu, regresando a lo que estábamos, es para cumplir con el propósito de Dios, para que Él lleve a cabo su obra en tu vida. El problema de muchas personas no son sus obstáculos alrededor, sino que ni siquiera saben por qué están aquí.
Y por eso dudan, y por eso temen, y por eso hay ansiedad, porque no saben exactamente a dónde ir. Pero cuando tú, como lo vimos en mensajes anteriores, a través de la palabra y la oración, eres guiado por el Espíritu a hacer la obra del Espíritu, entonces caminas con confianza, con autoridad, con convicción, porque sabes quién eres, quién te mandó, a dónde vas. Y el día de hoy estás aprendiendo que no solo sabes quién soy, quién me envió, a dónde voy, sino que además tengo su poder para llevar a cabo su obra y nada ni nadie lo puede detener. No es que únicamente esperaré hasta la eternidad para ver su poder en mi vida, sino que desde esta vida, cuando caminas en el Espíritu y eres guiado por el Espíritu, ves en tu vida el poder del Espíritu. Hay cristianos que viven lo que yo alguna vez llamé un cristianismo estilo parada de camión. ¿Qué haces en la parada de camión? Nada, hasta que llegue el camión. Ahí está la gente como zombie, y si no tiene la intención de aprovechar bien el tiempo y ser productiva, pues puede estar 3 horas, 1 hora, 10 minutos, no sé, el tiempo que tarde el camión en llegar, será un tiempo tirado a la basura. Habemos algunas personas que tratamos de aprovechar bien el tiempo y mejor ni te digo dónde a veces respondo los mensajes, ¿verdad? Pero procuro aprovechar bien todo momento. Y hay personas que no, que están ahí nada más pensando en pura tontería. ¿Y qué haces? Pues esperando que llegue el camión y ya que lleguen se suben y otra media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, viendo nada más a las personas por la calle, pensando en pura tontería. Gran parte de su día tirado a la basura y pensando en a dónde van a llegar cuando se pare el camión y los deje el camión. Y ya hasta que se bajan del camión, pues ya son productivos en el mejor de los casos en casa, en su trabajo, en su iglesia, pero mientras el camión llegó, pues ellos no hicieron nada. Y así hay muchos cristianos, ¿verdad? Que están esperando, pues ya en la eternidad tendré paz, ya en la eternidad no habrá problemas, ya en la eternidad tendré un cuerpo glorificado, ya en la eternidad conoceré a Dios, ya en la eternidad veré el poder de Dios. Y ahí están esperando a que llegue el camión, a ver a que Cristo venga por ellos, que se los lleve y que todo empiece. Querido hermano, esto no está mal, pero no es el plan completo de Dios para tu vida. Entonces tienes que entender esto. Si el único plan de Dios para contigo fuera que esperaras después de venir a Cristo tu muerte para irte al cielo, ya estarías muerto. Porque en el cielo, sin duda alguna, conocerías más de Dios, verías más del poder de Dios, aprenderías más de Dios, todo lo que ya vimos. Pero si sigues vivo, es porque, como leímos, del Espíritu Santo no solamente esperamos cosas a futuro, sino a tiempo presente. Aunque es una realidad que vivificará tiempo futuro nuestros cuerpos, también es una realidad que ya mora en nosotros. ¿Y para qué mora en nosotros? ¿Para ver cómo perdemos el tiempo en nuestro cristianismo de camión? No, sino porque de aquí es entonces que vivifique nuestros cuerpos en esta vida, en tiempo presente, mientras vivamos, mora en ti para hacer su obra en ti. Es todo lo que hemos estado viendo para que ya no camines en la carne, para que camines en el Espíritu y veas en tu vida el poder del Espíritu obrando en los planes que Dios te ha mostrado. El problema es que mucha gente no sabe cuáles son esos planes. Están preocupados por sus problemas en vez de ocuparse en buscar a Dios, que es lo que deberían de hacer. Cuando me ocupo en buscar a Dios y Él me muestra qué tengo que hacer, me dejo de preocupar por la adversidad que se oponga al plan de Dios, porque entiendo que nada ni nadie puede estorbar el plan que Dios tiene para mi vida. Entiendo que somos linaje escogido, primera de Pedro 2:9, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios nos adquirió. Cuando tú adquieres algo, lo adquieres porque tienes un plan para aquello que adquiriste. Si la Biblia dice que Dios nos ha adquirido, es porque tiene un propósito con nuestras vidas. ¿Para qué fuimos nosotros hechos todo esto? Para que anunciéis, dice la Biblia, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, no estás aquí por casualidad. Y como ya lo vimos en otros mensajes, no es correcto irte al extremo de que te quieran imponer que tengas ciertos dones cuando el Espíritu da a cada uno diferentes como Él quiere. Pero tampoco, insisto y retomo, es correcto que sobre pretexto de que no todos tenemos los mismos dones, creas que no tienes ninguno o te hagas pato con los que ya sabes que tienes.
Es momento de conectarte con Dios, de descubrir qué es lo que Él tiene para tu vida y comenzar a caminar en el Espíritu y que no haya pretextos de que, ay, es que es muy difícil, hay mucha adversidad, hay persecución, hay chismes, mi pastor no me apoya, me ven feos los hermanos, mi iglesia no es como tal, y aquí esto, y aquí el otro, y aquí aquello. Pregúntale a los primeros cristianos dónde se reunían. ¿Quién los apoyaba? Respuesta, se reunían en cuevas. Respuesta, no los apoyaba nadie. Los perseguía Roma, el imperio más grande. Los perseguían los judíos. Tenías al sistema religioso del judaísmo encima de ellos. Tenías al imperio romano encima de ellos. No existían los medios de comunicación. No transmitían por Facebook. No tenían redes sociales para promover sus reuniones, para predicar la palabra. Tenían que salir les costaba la vida. Era algo serio para ellos. Por eso hace poco publicaba, es una vergüenza realmente, y no me canso de decirlo, aunque mucha gente me ha dejado de seguir, se dejaron de congregar. No me importa, si se les rompen las uñas y se espantan es su problema, no el mío. Insisto y lo sostengo, es una vergüenza que voltemos a ver la persecución que soportan algunos misioneros y creyentes en Afganistán, por ejemplo, que está de moda. Que veamos lo que soportaron en la Biblia y que no les importaba, con tal de cumplir con su propósito, y los perseguían, encarcelaban, apedreaban, mataban, pero seguían haciendo la obra, seguían cumpliendo con su misión, y que hoy vamos para 2 años que mucha gente dejó de cumplir con su propósito, no le ha predicado a nadie, no ha orado por nadie, no ha visitado a nadie, no ha hecho nada en su congregación, ni siquiera se congrega, aunque Hebreos dice que no lo hagan por miedo al COVID. Pero eso sí, la fe en Dios. Apenas me mandaba el doctor Alducin hace unos minutos justamente un video que cómo me decía él, qué tristeza, le digo, más que tristeza, vergüenza. El pastor de la iglesia más grande, creo que era Colombia, o de las más grandes, 8,000 personas en sus redes sociales publicando que van a retomar después de 1 año y medio las reuniones presenciales, pero que en el auditorio principal estarán los vacunados y que la chusma, así, en otro auditorio aparte, los no vacunados, dividiendo, separando a la familia de la fe. Lo que nunca en la vida. Pues imagínate el cuerpo de Cristo apoyándose en tiempos de lepra, en tiempos de persecución, y ahora resulta que confiamos en Dios, y por cierto, es de las iglesias que supuestamente veían milagros y confirmando que todo era manipulación, que gran parte de lo que se presumía que se hacía era totalmente falso, porque, o Dios no puede hacer ahora milagros con el COVID. Entonces te das cuenta de a dónde estamos llegando, cómo tanta gente realmente está caminando tanto en la carne que ni siquiera sabe para qué está aquí, que se perdió por completo. Entendíamos al principio, ¿no? Algunos meses de encierro, de prudencia, bueno, ok, pero vivir permanentemente de esta manera, porque para allá vamos, para largo, y vivir de esta forma, no es nuestro propósito, no es nuestro propósito. Y podríamos seguir hablando de esto, no voy a meter mucho porque ya lo hemos mencionado, pero es realmente vergonzoso cómo mucha gente se ha perdido por completo y se olvidó de su llamado y se olvidó de su misión, comenzando por gran parte del liderazgo, por congregaciones en todo el mundo que nos escriben, hermanos, gracias por seguir transmitiendo, porque mi iglesia desapareció. Y cuando digo desapareció, no es que no han reabierto sus puertas, que es un caso distinto. Cuando digo desapareció es, no sabemos dónde quedó el pastor. Ni siquiera el domingo era capaz de transmitir 1 hora el mensaje. En algunos casos porque tuvieron que trabajar, al bajar los ingresos, pero dices, oye, aunque tengas que trabajar en algo secular, no tienes ni siquiera para compartir una vez a la semana, aunque sea tu pobre congregación, 1 hora de palabra. O sea, eso cualquier persona, aunque no sea pastor, lo tendría que tener, al menos de lo que aprendiste en la semana, o no aprendiste nada, porque pastor o cristiano congregante, en teoría ambos tienen que tener su tiempo personal de estudio, que les daría en teoría a cada uno al menos para compartir algo 1 vez a la semana. ¿Cómo justificas que alguien que constantemente estaba compartiendo de repente, ¡pam!, se lo llevó el rapto, desapareció? Desde un principio lo anunciamos. Cuando empezó la pandemia dijimos muchas cosas,
van a salir a la luz. Y está saliendo a la luz quienes servían en la carne y quienes servían en el espíritu. Quienes siguen caminando en la carne llenos de temor, sin visión, sin saber ni para qué están aquí, pensando que están aquí nada más para trabajar, para hacer dinero, para pagar las cuentas, para criticar en redes sociales. Y quienes están aquí para anunciar las buenas nuevas, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Quiénes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, de los dientes para afuera? ¿Y quiénes lo son para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable? Dime lo que quieras, porque sé que muchos van a poner pretextos de por qué hacen lo que hacen. ¿De qué manera estás cumpliendo con la gran comisión? ¿De qué manera estás anunciando a Cristo? ¿A quién estás discipulando? ¿Por quién estás orando? ¿Qué has hecho por alguien dentro de la familia de la fe? Porque era la idea de congregarnos desde un principio. No era solamente aprender de la palabra, era poder como comunidad, como hermanos, apoyarnos los unos a los otros, convivir los unos con los otros, exhortaos los unos a los otros. Si tú lees las cartas del Nuevo Testamento, te vas a encontrar que más de 100 veces hay mandatos que tienen que ver con la edificación de la iglesia, que se daban a la congregación, que se tenían que llevar a cabo entre los unos y los otros. Pero si ahora comienzan hasta a separarnos en auditorios distintos a los unos y a los otros, ¿cómo lo van a hacer? ¿Verdad? ¿Cómo lo van a hacer? Para aquellos que se van conectando, les decía hace unos minutos que ya hay iglesias que van a empezar a separar en su auditorio a vacunados y a no vacunados. O sea, no, de verdad, me río en serio, no es una risa sarcástica. No sabes si me río, me enojo, nada me falta llorar. Es lamentable al punto al que estamos llegando, y mucho de esto debido al temor tan grande que hay en la gente. Y esto pues debido a su falta de caminar en el espíritu y resultado de una vida completamente en la carne, sin paz, sin fe, sin dominio propio, sin visión, sin dirección, haciendo cuanta ocurrencia se nos venga a la cabeza, porque como te decía hace rato, al no haber esta dirección del Señor, no sé ni quién soy, ni dónde estoy, ni a dónde voy, pues mucho menos cómo hacerlo. ¿Y qué empiezo a hacer? Pura tontería. En cambio, cuando sé quién soy, de dónde vengo, dónde estoy, a dónde voy, y empiezo a caminar en el poder del Espíritu a esa dirección, no hay nada ni nadie que nos pueda detener. Los primeros cristianos, fue ahí como comenzamos con todo esto. A pesar de la persecución que tuvieron, fueron la iglesia más poderosa que ha existido en todos los tiempos. No los pudieron parar, al contrario, conquistaron Roma. No los pudieron detener, ni los judíos, ni los romanos, fueron imparables. No tenían apoyo de nadie, no había redes sociales, no había nada, no había auditorios, no había grande alabanza, tenían catacumbas. Yo me pregunto qué pasaría con la iglesia si hicieran un cambio y mandaran a los primeros cristianos para acá y a los cristianos de ahorita nos mandaran a los inicios de la iglesia primitiva. Cuando predicar abiertamente nos costaba la vida. Seguramente muchos publicarían: no prediquen la palabra, hay que ser prudentes, hay que predicarla a escondidas, porque los romanos nos pueden encarcelar, porque nos pueden matar. No, pastor, no estamos teniendo miedo, estamos siendo prudentes porque Roma nos persigue. Somos cristianos de la secreta. No hay que gritarlo así tan abiertamente. Yo estoy seguro que si hiciéramos este intercambio generacional de iglesias, la iglesia actual en tiempos de la iglesia primitiva jamás habría conquistado Roma, habría desaparecido por completo. Habría desaparecido por completo. Te encuentras con personas que no se congregan porque su iglesia se cambió a un lugar que le queda 10 minutos más lejos, que hacen 20 minutos, que hacen 25. Por ejemplo, y aprovecho para mandar un saludo a toda la familia de Santa Fe. Les he explicado que por el momento, debido a diversas razones, y una de ellas es que estadísticamente a las iglesias va entre un 40 y 60% de la gente que solía ir antes, y es por eso que
estamos invitándoles a que por ahora vayan sur, norte o Toluca, que les quedan a 25, 35 o 45 minutos respectivamente. Y me han dicho, oye, pero ahí no es a usted. Bueno, están los pastores que de todas formas estaríamos en Santa Fe en un rol que había antes. Entonces digamos que es lo mismo, como el Dr. Simi, pero más barato. No lo mismo, pero más barato, pero sí es lo mismo, simplemente en otra ubicación. Implica trasladarnos unos minutos más. Y me han dicho así textualmente, me queda muy lejos. Muy lejos. Y hay gente, ahora por ejemplo que estuvimos en Raleigh, en este seminario de matrimonios, en un lugar donde conocimos familias que iban cada semana de 1 hora y media de distancia manejando para poderse congregar, porque no han encontrado iglesia. Lee cuando Pablo llegó a Roma, desde dónde salieron a recibirlo. ¿Dónde estaba él cuando fue gente de Roma? ¿A qué distancia estaba de Roma y cuánto tiempo tardaron caminando? Hubo gente que caminó o que anduvo trasladándose durante todo un día solamente para recibirlo. Y luego otro día completamente de regreso, por el gozo de recibir la palabra. La iglesia primitiva, mi hermano, tenía estos problemas y sobrevivió. ¿Y por qué la iglesia actual va decayendo? Porque es una iglesia carnal, en la que no se ve el poder del Espíritu y entonces tenemos que fingir el poder del Espíritu, como te decía hace rato, ¿verdad? Y hasta había memes, y mira que no me encantan los memes burlándose, pero pues cómo decirles algo, que se burlaban, que decían, ¿dónde quedaron todos los sanadores? Los congresos grandes de sanidad, las cruzadas, donde supuestamente hasta muertos resucitaban, ¿no? Y a personas enfermas de cáncer, etcétera, etcétera. ¿Por qué no siguen haciendo grandes campañas? Porque esta misma gente que oraba y creía en los milagros y los presumía, ahora separa a sus congregantes entre vacunados y no vacunados. ¿Que no fue genuino entonces? ¿O no era el mismo Dios? ¿O con esto Dios no puede? ¿O de qué se trata? Repito, como no vemos el poder, lo tenemos que fingir. Pero el poder del Espíritu Santo es genuino. Y es el que habitó en Jesús. Y es el que habitó en la iglesia primitiva. Y Romanos 8:11, si te vas conectando, dice 2 veces, tiempo presente, mora en nosotros. Mora en nosotros. Pero como ya lo vimos, mora no para nuestras ocurrencias. Lo queremos utilizar para lo que a nosotros se nos da la gana. Y es para cumplir con la obra de Dios. Es para cumplir con su gran comisión. De modo que por más poder que tengas, si no le estás usando para lo que te mandó, no te van a salir las cosas bien. ¿Y por qué están mal las cosas en mi vida? Y hay estos problemas y estos y aquellos. Pues porque a lo mejor estás viviendo para la carne. Y la Biblia dice, si vives conforme a la carne y para la carne morirás. Porque quizá tu propósito y tu prioridad hasta el día de hoy en la vida es nada más enriquecerte, es pecar, son tus cosas personales y Dios no está en tu agenda. Por eso te pregunté hace unos minutos, más allá de cualquier pretexto que podamos poner y las justificaciones y lo que quieras, ¿qué ha hecho a través de tu vida Dios para con otros? De todos estos más de 100 mandatos que se nos ordena llevar a cabo entre los unos y los otros, ¿me puedes decir 1 o 2 qué ha hecho contigo? Y no es para que te llenes de culpa y vergüenza y condenación y te avientes de cabeza por la montaña o algo por el estilo, sino para que ya dejes de vivir en la carne y empieces a aplicar lo que vimos en mensajes pasados, empieces a fingir vivir en el Espíritu y comiences a caminar en el Espíritu, a ser guiado genuinamente por Él y que se empiece a notar en tu vida el poder del Espíritu. Este dunamis de Dios, que entienda la lección de antaño, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Y por eso adelantito dice, si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Porque como ya lo vimos anteriormente, en la carne, en tus fuerzas, va a ser imposible. Y ese es el problema de muchos. No salen las cosas porque lo estamos intentando sin Dios, en nuestras fuerzas. Y así no es como funciona. Es cuando yo me conecto con Él, que por Él hago morir las obras de la carne. Me tengo que rendir a Él y comenzar a ver su poder obrando en mi vida. Si lees Lucas, bueno, te lo voy a leer. Vamos a ver un par de ejemplos de este dunamis, obrando de forma física y obrando también en el aspecto emocional. Lucas capítulo 5,
versículo 17. Lucas capítulo 5, versículo 17. No puedo dejar de reír, de imaginar la entrada a esta congregación. A ver, los vacunados pásenle por aquí, los no vacunados pásenle por allá. Bueno, dice así: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley de un lado y los no vacunados del otro. No, perdón, me estoy confundiendo. Dice, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Capítulo 6, versículo 19, dice que toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Vemos que a través del poder gente era sanada. Lo interesante aquí es que esta palabra poder es la misma palabra dunamis, la misma palabra que hemos estado estudiando todo este mensaje. Este poder que recibimos por medio del Espíritu es el que al salir de Jesús sanaba. O sea que el poder del Espíritu tiene, valga la redundancia, el poder para sanar físicamente. Hay personas que han experimentado ese poder. Hace 15 días, el domingo que estuve en la congregación de Metepec, no porque este que pasó, como ya les conté, estuvimos fuera. El antepasado, en los servicios que me tocó compartir, justamente les hacía esta pregunta, ¿no? Le decía a la congregación, ¿cuántos de ustedes tuvieron un diagnóstico médico que cambió de forma inexplicable? ¿Cuántos incluso llegaron a ser desahuciados y al día de hoy aquí siguen y no hay una explicación para esto más que un milagro de parte de Dios? Y qué alegría me dio poder ver que en uno de los servicios un 50-60% de la congregación levantó la mano, en otro un 40%. Entonces, sin tanta manipulación, ni argüende, ni tanta cosa, ¿verdad? Podemos ver que hay personas que en su vida personal han experimentado el poder de Dios. Y como te lo dije hace poco, Vida Nueva para el Mundo, por supuesto que creemos en todos los dones del Espíritu. Hay quien nos ha catalogado como que no creemos. ¿Quién les dijo eso? Creemos, pero creemos también que se tienen que llevar a cabo y ministrar conforme al orden que Él manda en 1 Corintios 12, 1 Corintios 13 y 1 Corintios 14. Apenas sacamos hace unas semanas una cápsula donde hablábamos al respecto, ¿verdad? Entonces no necesitamos pasar a la gente al frente y hacer un circo y con las cámaras y contratar a doctores falsos, ¿verdad? Ni a paleros, ni nada por el estilo, que son cosas que se suelen hacer, recurrir a trucos o poner polvo de... ¿Qué es esto que ponen? Que dicen que es polvo de oro, pero cuando se ha estudiado en laboratorio es simplemente metal pintado de dorado en los aires acondicionados para que caiga y la gente crea que es oro. Y no se tiene que manipular, simplemente se enseña a la gente a caminar en el Espíritu, a creer en las obras del Espíritu, a creer en los dones del Espíritu, y en el momento dado se ora por el enfermo y a quien Dios quiera sanar lo va a sanar. Y podrán dar testimonio y podremos ver a muchas manos levantadas en el futuro diciendo: yo he visto el poder de Dios en mi vida. Que es como sucedía en la iglesia primitiva y como nosotros creemos que sigue sucediendo. Sí, seguimos orando por los enfermos y sí seguimos pidiendo que Dios haga milagros, y sí creemos, y te digo esta noche de frente, que al recibir al Espíritu junto con su poder, si es su voluntad sanarnos, sanaremos. Aunque un monte enfrente diga que no, no tenemos un cincel, tenemos dinamita, y si Dios dice que sí, y vamos a pasar por enfrente de ese monte y hacer pedazos cualquier diagnóstico del hombre, si es la voluntad de Dios. Lo creemos. De ahí a manipular las cosas, ¿verdad? Y a hacer mercadería con los dones, a fingirlos, a mover las emociones de la gente para que crean que en el momento fueron sanadas y que luego resulte que siempre no, es totalmente distinto. Pero de que el Espíritu Santo tiene poder y sigue obrando, por supuesto que sí. Otra forma en la que se manifiesta este poder, Efesios capítulo 3, versículo 16. Efesios 3, versículo 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Qué increíble pasaje. Parte de la oración de Pablo era que fuéramos fortalecidos
con poder en el hombre interior, es decir, en nuestra parte emocional, en nuestra alma, por su espíritu. O sea que por medio del espíritu no solo tenemos el poder para vencer sobre la carne, para cumplir con su obra, para hacer su voluntad, para poder ver milagros cuando Él así lo determine, seguir cumpliendo con su propósito, con su gran comisión, sino que también por el espíritu podemos con su poder ser fortalecidos internamente. Personas que en tiempos de pruebas empiezan a deprimirse, a desanimarse, a llenarse de ansiedad, de temor, de incertidumbre, al conectarse con Dios y caminar en el Espíritu, son fortalecidos interiormente con poder. Y es parte de lo que hemos visto. No es correcto que de forma permanente vivamos deshechos emocionalmente, porque es falta de poder del Espíritu que ya tenemos. Es un reflejo de que estamos caminando en la carne. Ok, entiendes una mala noticia, de repente te sientes ansioso, de repente vino temor, vino incertidumbre, todo lo llegamos a experimentar, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hacemos? Nos conectamos con Dios, empezamos a buscar su presencia y entonces en el Espíritu, por el Espíritu, con su poder, internamente somos fortalecidos. No sé si te ha pasado que de repente estás afligido por algo, triste, sacado de onda y vienes en oración, lo pones delante de Dios y de repente ya su presencia te fortalece tanto que ya ni siquiera te acuerdas por qué estabas afligido, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez que no sé qué rollo había con la congregación y yo empecé, Señor, la congregación y la iglesia y pasa esto y el otro y de repente empieza a ser tan maravilloso ese momento que dije, ya no me importa la congregación, ya si quieres llévatelos a todos, ya no me importa lo que haga yo y me quiero quedar aquí. Te fortalece en ese momento con tal poder que lo que antes te afligía ya no te aflige más. No cambia el entorno en ese momento, no cambia la situación, pero sí cambia que Él te da fortaleza con poder. Entonces te sientes desanimado, triste, agüitado, lo que sea, de forma permanente y llevas semanas o meses así, no hay otra explicación. Estás caminando en la carne. Lo quieres resolver en tus fuerzas. Estás esperando que cambie la situación para cambiar tu actitud. Cuando quizá Dios quiere cambiar primero tu actitud para que entonces con una buena actitud cambies tu situación. Digan conmigo en casa, uyuyuy, ay, ay, ay. Porque aunque tenemos al Espíritu, concluyo con esto, y ya no se aparta de nosotros como antes, hemos sido sellados con Él, Efesios capítulo 1, sí dice Primera de Tesalonicenses 5:19 y Efesios 4:30 que lo podemos apagar, lo podemos contristar. Cuando dejamos de perdonar, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer, cuando empezamos a vivir en la carne, nosotros empezamos a contristar al Espíritu. Es como una llama que puede estar ardiendo, consumiendo todo lo que la avientas, o una pequeña chispa que no brinda nada de calor, que sigue estando ahí, pero que no ha sido alimentada. O como una hoguera, pero que mientras más te alejes, pues va a dejar de brindar calor. Entonces tienes que volver a Él y encender esa llama a través de tu comunión con el Señor, a través de servirle, de estar en su palabra, de estar en oración, de alabarle, de cumplir con tu propósito, que empiezas a fortalecerte espiritualmente, que empiezas a conectarte con Él, que empiezas a encender ese fuego y que empiezas a ser fortalecido interiormente con su poder, y entonces tendrás su dirección para hacer su obra y nadie la podrá parar, porque ya no se trata de tus cosas, sino de sus cosas. Cuando se trata de tus cosas, volteas al cielo y le dices, Señor, ¿cómo le voy a hacer? Y a veces imagino a Dios con un buen sentido del humor, queriéndonos decir, pues quién sabe. ¿Cómo que quién sabe? Pues sí, me estás preguntando cómo le vas a hacer. Si es cómo le vas a hacer, pues tú ahí hazte bolas solito, ¿verdad? Pero cuando volteas al cielo y le decimos, Señor, ¿cómo le vamos a hacer? Es totalmente distinto, ¿verdad? Ya lo estamos involucrando. Estamos reconociendo que por la fe, Efesios 4:30, Cristo habita en nuestros corazones. Que no estamos solos con una agenda personal, sino que lo tenemos a Él y tenemos una agenda celestial. Y cuando nosotros, no es correcto decir involucramos a Dios en nuestros asuntos, más bien cuando nos involucramos en los asuntos de Dios, porque es al revés. A veces se predica de esta forma, ¿no? Y me disculpo si una vez yo lo he predicado así.
hay que involucrar a Dios en tus cosas. Como imaginas a Dios en el cielo, ¡ay, qué buena onda! Ya me invitó a participar. No, tú y yo fuimos creados por Él y para Él, no Él para nosotros. No se trata de involucrarlo en nuestras cosas, es involucrarnos en sus cosas. Cuando nos rendimos a Él, le entregamos todo, entonces tenemos su dirección y ya no es cómo le voy a hacer, es cómo le vamos a hacer. Cuando es cómo le vas a hacer, quién sabe cuál es el resultado, porque eres tú solo, pero cuando estás haciendo la obra de Dios, Dios se va a encargar de dirigirte, fortalecerte, si es necesario sanarte y hacer lo que tengas que hacer para que esa obra se termine. Qué increíble es esto. Por medio del poder del Espíritu Santo somos dirigidos, tenemos sus dones, recursos, capacidad para hacer lo que Él nos mandó. Él quita todo obstáculo, toda oposición. Si enfermamos, pero Él quiere que sigamos viviendo, su poder puede sanarnos y seguirnos llevando adelante. Si estamos animados, su poder nos puede fortalecer. Por eso ahora entendemos, nada ni nadie pudo detener a la iglesia primitiva. Ellos usaron esa dinamita que tú y yo también tenemos, pero que hemos tenido apagada y que hoy tenemos que encender. Esto es parte, querida familia, queridos amigos, de caminar en el Espíritu, de vivir en el Espíritu. Esto es parte de nuestro propósito. Para eso fuimos creados, por Él y para servirle a Él. Tenemos que despertar, tenemos que salir de nuestro letargo, de esta estupidez humana en la cual a veces nos empezamos a meter y a apagar como congregación. Hay cosas tan absurdas en la iglesia actual que nunca vamos a entender, de comprender, que están sucediendo porque hay mucha gente infiltrada. Pero aquellos que conocen al Señor, dice la Biblia, nos esforzaremos y nos levantaremos. No podemos seguir dormidos. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Dice Pablo, es tiempo ya de levantarnos del sueño, de reaccionar, de despertar, de buscar a Dios. No puede ser que hay cristianos que están felices recibiendo 20 minutos de palabra los domingos. Imagínate comer nada más 10 gramos de carne todos los domingos y vivir con el resto toda la semana. Por eso hay anemia espiritual, por eso no hay discernimiento, por eso no saben qué hacer en ningún área de sus vidas. Personal, problemas, finanzas, salud, familia, relación con Dios. Todo es un desastre porque no está la iglesia alimentada, porque es una iglesia en la carne que no está conectándose con el Espíritu, devorándose la palabra del Espíritu, siendo guiada por el Espíritu. Y por eso, ay, qué padre, qué bonito show, y 20 minutos de palabra, aquí sí está cómodo, mejor vengo acá. Esto no es lo que el Señor nos mandó a hacer. Es momento de despertar, de conectarnos con Él, de salir, como te decía, de esta... Y no lo digo en un sentido de insulto, sino como adjetivo calificativo. Y en el original hebreo existe. De esta estupidez humana en la cual nos metemos en la cabeza, en tantos rollos tan fuera de los parámetros de la palabra de Dios. Y que en verdad empecemos a entender lo que significa. Caminar en Él, ser guiados por Él. Y que hemos sido creados por Él y para Él. ¿O hay otra forma? Ahí en tu lugar cierra tus ojos y dile conmigo, Señor, te doy gracias por tu palabra esta noche. Me ha confrontado, ha sido fuerte. Quizás hasta me ha ofendido, me siento lastimado, pero no puedo negar que es real. No puedo seguir viviendo una vida en la carne, no puedo seguir viviendo desconectado de tu propósito, no puedo seguir viviendo para mí. No puedo seguir, Señor, completamente apartado de tu congregación. No puedo seguir, Señor, aislado de este mundo, renunciando a mi propósito. No puedo seguir recibiendo 20 minutos de tu palabra cada semana. Hay tantas cosas que hemos normalizado que no podemos normalizar. Señor, en esta hora te pedimos que tú nos permitas una vez más encender ese fuego. Dile, perdóname si he apagado tu espíritu, si he contristado tu espíritu. Quiero volver a conectarme contigo y encender ese fuego y que tú guíes mi vida, Señor, para ti. No te pido, Señor, que te involucres en mis asuntos. Quiero involucrarme en los tuyos. Quiero servir para los tuyos. Quiero vivir por ti, para ti. Quiero hacer la obra que tú quieres que yo haga, Señor. Hoy te entrego mi vida y quiero caminar en el Espíritu y hacer la obra que tú me has mandado a hacer. Señor, dejar de preocuparme por las cosas que me rodean y ocuparme en buscarte, en hacer tu voluntad y entonces descansar en que si hago lo que tú me mandas, todo estará bien. Que aunque se opongan montes, con tu poder los he de derribar, los he de dinamitar y seguir avanzando. Que así se ha hecho, Señor, que podamos seguir avanzando hasta el final y que nada ni nadie nos detenga. Que con tu poder
quitemos todo monte, toda enfermedad, toda opresión emocional, que seamos fortalecidos por tu Espíritu, que caminemos en Él. Padre, y gracias porque algún día también, aunque muramos, seremos vivificados por Él. Esta es una verdad innegable que nos espera a todos tus hijos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, avisos nada más. Mañana nos vemos los matrimonios a las 8 de la noche, presencial y en línea. Y el domingo nos vemos en Vida Nueva para el Mundo Metepec nuevamente. Bueno, ya es Toluca. Si no mal recuerdo, me toca el primer y segundo servicio. Pastor Josie el tercer servicio. 8:45, 11 de la mañana y 1:15 de la tarde. En todos los servicios tenemos el 50% de capacidad. Al auditorio le caben 1,100, 1,200 sillas. Estamos poniendo 500 sillas y no se llenan ni de chiste. Como te decía, las iglesias están realmente entre un 40 y 60% de asistencia de lo que solían tener. Sin embargo, si quieres congregarte y tener la seguridad de que habrá más espacio, pues al primero o tercer servicio, que son los más vacíos que tenemos, ¿verdad? Donde además de estar reducidos del 50%, de ese 50 estamos a otros 50. Así tendrás pues mucho más tranquilidad si lo estás buscando obtener de esa manera, ¿verdad? Ahí los esperamos, los que viven lejos, los que no tienen congregación. Les recuerdo que seguimos transmitiendo nuestras reuniones. Yo transmito cuando son 2 mensajes, el primero desde mi página y el segundo desde BNPM Toluca. Y de los demás pastores y conferencistas van desde la página de Facebook de BNPM Toluca, para que también la sigan y les llegue la notificación y que no se pierdan nada. Y bueno, ahí nos vemos el domingo. Y recuerden, de un lado los vacunados y del otro lado los no vacunados. Qué cosas tan raras. Que Dios los bendiga, pasen bonita noche. Estamos despedidos y este último fue broma.